Quiero invitarles a que pensemos en los barcos, las embarcaciones, de cualquier tamaño que sea. Las embarcaciones están hechas para estar en el agua, pero para flotar sobre ella. Cualquier embarcación debe evitar que el agua entre en ella. Si por cualquier motivo llega a entrar el agua en ella, pues desde luego los barcos naufragan, se hunden. Y es pensando en esto que he querido hoy llamar esta meditación, esta reflexión, peligros muy cercanos. ¿Por qué? Porque nosotros también como creyentes estamos navegando en las aguas donde hay peligro. En el caso de los barcos, el peligro mayor que puede tener un barco es precisamente dejar entrar esa agua sobre la cual navega. Nosotros los creyentes también estamos viviendo en un mundo donde hay peligros muy cercanos. Hoy vamos entonces a estudiar la tercera carta en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2. Son los versos que van desde el 12 hasta el 17. Pero vamos entonces a reflexionar, a conocer un poquitito sobre esta carta que es dirigida a la iglesia de Pérgamo. Este nombre, al igual que Esmirna, la carta anterior, es un nombre que no nos es muy conocido, de pronto para muchos algo conocido, pero realmente en la Biblia solamente aparece en este capítulo 2 de Apocalipsis. Miremos entonces algunas cosas importantes y llamativas sobre la ciudad de Pérgamo. Recordemos nuestro mapa donde están ubicadas las 7 iglesias del Apocalipsis, y recordemos entonces, la primera fue la iglesia de Éfeso, que aquí estamos viendo con el número 1. Con el número 2 aparece la que vimos hace una semana en Esmirna, y a continuación entonces aparece la región de Pérgamo. Esta ciudad estaba más o menos a unos 140 kilómetros de la ciudad de Éfeso, y casi a la mitad se encontraba la ciudad de Esmirna. Esta ciudad de Pérgamo tiene algo muy interesante y llamativo, y es que aunque no era puerto, esta ciudad era muy importante. Era nada más ni nada menos que la capital de la provincia de Asia. Las anteriores ciudades, Éfeso y Esmirna, eran ciudades ricas por su comercio, pues además eran puertos, pero esta ciudad de Pérgamo no era un puerto, pero allí era donde estaba ubicado el centro del gobierno de esa provincia. Era muy famosa por su biblioteca. La única que le superaba a esta biblioteca en el número de papiros era la biblioteca de Alejandría, muy famosa, la más famosa de la antigüedad. Entonces, esta biblioteca tenía algo más de unos 2000 papiros en este momento. Y lamentablemente hubo una discordia con los señores de Alejandría, con los de la biblioteca y los del gobierno de la ciudad de Alejandría. Ellos tuvieron temor, los de Alejandría, en que esta región de Pérgamo les superara en el número de papiros. Así que dejó de producir papiros para enviarle a Pérgamo, ya no le exportaba más a esta ciudad. Entonces los de esta región hábilmente desarrollaron un nuevo producto para escribir sobre él, y de ahí surge el pergamino. El pergamino, a diferencia de los papiros, está hecho sobre piel de oveja con un tratamiento especial, y además tiene la cualidad que tiene una duración mucho mayor que la de los papiros. Los papiros están hechos con base en una caña que se desarrolla y crece más en el norte de Egipto. Así que esta ciudad de Pérgamo se hizo famosa también por los pergaminos, y allí también se desarrollaron, se construyeron muchos templos. Entonces, aparte de ser centro del gobierno, también era
un lugar de adoración, de culto. Aquí entonces podemos mirar una imagen de cómo está hoy en día esta región con las ruinas, y encontramos entonces ahí que estaba construida sobre una colina principalmente. Ahí entonces había un anfiteatro, ahí estaba el templo de Atenas, el templo de Trajano, el templo de Dioniso, el altar de Zeus. Entonces había muchos lugares de adoración, como lo vemos. Se adoraba a Zeus. Miramos aquí estas ruinas de la ciudad de Pérgamo, que tal como se encuentran hoy en día. Se adoraba a la diosa Atenas, a Dionisio, a Esculapio. ¿Y quién era este último, Esculapio? Pues vamos a hablar un poquitito más adelante. Pero quiero invitarles a que miren esta imagen para darnos una idea del templo de Zeus. Este templo se encuentra en la ciudad de Berlín y por los arqueólogos alemanes fue trasladadas estas ruinas, fueron llevadas allí a Berlín, y aquí tenemos una idea del tamaño. Tiene unos 35 por 37 metros de tamaño, es bastante grande. Y también quiero invitarles a que miren la siguiente imagen, que es una reconstrucción de cómo era la ciudad, bastante desarrollada, con su acueducto que atravesaba toda la ciudad y sus construcciones bastante avanzadas pues para su época. Entonces hablemos un poquitito sobre Esculapio. ¿Quién era Esculapio? Esculapio era el dios de la sanidad. Y para este dios, que pertenece a la religión grecorromana, era sagrada la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente pues tiene la capacidad de renovar su piel cada año, y esto entonces era como un símbolo de lo que podía hacer el médico, la sanidad, hacia las personas pues que iban allí a hacerse tratar por los sacerdotes y los médicos, entre comillas, que estaban allí, ya que practicaban también cuestiones de magia, no solamente medicina normal. Se encontraron entonces allí en las ruinas de Pérgamo un templo dedicado al dios Esculapio, el dios de la sanidad, y las personas de la región que estaban necesitando algún tratamiento iban allí, y allí recibían masajes, había tratamientos también por baños. En fin, era entonces una región y una ciudad bastante reconocida por estos aspectos. Recordemos entonces rápidamente las dos anteriores cartas que aparecen en Apocalipsis 2, los mensajes a las 7 iglesias. La primera que vimos fue la de Éfeso, donde está la presentación, reconocimientos, la censura o el pero, como Dios está entonces mostrando las cosas que están mal, la fórmula y la promesa. Luego vimos entonces hace 8 días la iglesia de Esmirna, la carta de la iglesia de Esmirna, y a diferencia de Éfeso, recordemos que entonces la carta que Jesús le envía a esta iglesia no hace referencia a nada que fuera reprensible o que estuviera mal. También recordemos que la fórmula y la promesa, las dos últimas partes, se intercambian indistintamente en todas las cartas, pero por lo demás se mantiene esa estructura en todas las cartas. Hoy entonces vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo, y vamos a tener presente que aparece nuevamente una censura o un pero o algo pues para ser reprochado, y Jesús entonces aquí también hace una referencia a la iglesia de Pérgamo. Entonces vamos con la primera parte. Esta primera parte de la carta a la iglesia de Pérgamo pues corresponde a la presentación o remitente, que es como Jesús se presenta a esta iglesia. Y aquí dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Esta es la forma como Jesús se presenta a esta iglesia. Y pues bien vale la pena tener presente, pues es un término como que asusta un poco, ¿cierto?
si nos llegamos a imaginar lo que está diciendo, pues dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Esta forma de presentarse, pues como él se describe, aparece en el capítulo 1, en el verso 16, y dice así: en su mano derecha tenía 7 estrellas. Recordemos que aquí el apóstol Juan está describiendo cómo ve a Jesús en ese momento. Y el verso 16 continúa: y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Este término de la aguda espada de dos filos nos está hablando es de autoridad, de poder y de juicio. ¿Por qué? Recordemos que en Roma, en el Imperio Romano en general, los gobernantes, algunos llevaban espada, y era símbolo de autoridad. El que llevaba la espada no la llevaba por adorno, la llevaba porque estaba autorizado a utilizarla, podía usarla si lo consideraba necesario. Entonces, aquí mismo podemos nosotros analizar y darnos cuenta que es un símbolo de autoridad, y más cuando dice que no es una espada común y corriente, sino de dos filos. Debemos recordar un texto muy conocido dentro del medio cristiano que también hace referencia a la espada de dos filos, y es el que se encuentra en Hebreos 4:12, donde dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este texto por lo general nosotros lo aplicamos a la palabra de Dios, a la Biblia, pero fijémonos que está diciendo: la palabra de Dios es viva y poderosa. También recordemos cómo comienza el Evangelio de Juan, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo entonces tiene que ver con la palabra de Dios. En este caso fue una forma como el apóstol Juan describió a Jesús en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Y es que este término, esta forma de hablar de la autoridad, del poder y del juicio de Dios, de Jesucristo mismo, aparece también en el Apocalipsis 19, capítulo 19 Apocalipsis, versos 15 en adelante, hasta el verso 21, también hace referencia. Voy a hacer desde luego un resumen aquí, solamente dice, refiriéndose al jinete del caballo blanco. Cuando el apóstol Juan ve ese jinete y lo está describiendo, dice: lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Y más adelante en el 21 dice: todo su ejército, refiriéndose a la bestia, en este caso, todo el ejército de la bestia fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Es muy hermoso ya cuando nosotros miramos hacemos paralelo en estos textos, ver ese poder, esa autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es el que entregó su vida por ti y por mí, y Él es el que tiene la victoria final, en el final de los tiempos, y destruirá no solo el ejército de la bestia, sino la bestia misma. Bueno, pasemos entonces a la segunda parte, que es el reconocimiento. Bueno, aquí para hacernos una idea, hagámonos una idea de lo que es una espada de doble filo. Esto es lo que nos está mostrando la autoridad que tiene Jesús. Y entonces este texto que acabamos de reflexionar, pues es para que nos alegremos también, sintamos ese gozo por el poder inimaginable, inigualable que tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora sí, pasemos a la parte del reconocimiento.
¿Qué es lo que reconoce Jesús entonces en esta iglesia de Pérgamo? Dice, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Aquí nos está hablando del trono de Satanás. Allí donde vive Satanás tiene su trono. O sea, esta iglesia estaba ubicada en un sitio bastante difícil para llevar el testimonio como creyentes. Cuando dice trono, se refiere desde luego a un reino. Y la Biblia nos habla de dos reinos: el reino de luz, que es el reino de Dios, y el reino de oscuridad, que es el reino de Satanás. Desde luego, no son igual de poderosos. Estos dos reinos, aunque son reinos, el reino de Dios es el reino del vencedor, del victorioso, del todopoderoso, mientras que el reino de Satanás, desde luego, es el reino de oscuridad, y aunque tiene poder, no está al mismo nivel del poder que tiene Dios. Y llama la atención, por ejemplo, en 1 Juan 5:19, que dice así el apóstol Juan: sabemos que somos hijos de Dios, hablando desde luego de los creyentes, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Esto es importante tenerlo presente, porque está diciendo básicamente: donde Dios no está, donde no gobierna Él, gobierna Satanás. En este mundo es así. Entonces, si miramos otro aspecto, por ejemplo, en la tentación que tuvo Jesús en el desierto, en la tercera de las tentaciones, Satanás dice que le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su esplendor, y luego le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. O sea que ¿quién viene a ser de alguna manera dueño en este momento, en este tiempo, de los reinos del mundo? Satanás. Y tengamos presente que aquí en Pérgamo había el culto al César, y no solo al César, sino a otros muchos dioses, falsos dioses, y era obligatorio la adoración al César. Por esto entonces es que le dice aquí Jesús que sé que tú vives donde Satanás tiene su trono, sin embargo sigues fiel a mi nombre. Sin embargo sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Bueno, recordemos que la iglesia, en este momento en que Jesús está dándole estas cartas a Juan, está en medio de la persecución. La persecución era muy fuerte, y en esta ciudad con mayor razón. Veremos formas como los cristianos de esta primera iglesia eran sacrificados, cómo eran castigados por el Imperio Romano. Vemos en primera parte allí los cristianos en el circo romano, que eran devorados por los leones. Esa era una de las formas más comunes como eran sacrificados los creyentes. Esta imagen que tiene que ver entonces con los creyentes que morían en la hoguera, eran entonces muertos, asesinados de esa manera. Y esta tercera imagen, vemos aquí, esto es una vía, aquí hay unos esclavos y están entonces próximos a encender. Los cristianos eran amarrados a unas estacas puestos en lo alto, y luego eran encendidos en fuego, y eran como antorchas humanas que eran puestos allí para iluminar la vía. Bastante cruel, bastante duro. Y fijémonos en un detalle en la primera imagen. Aunque vemos aquí a los creyentes, casi nunca nos fijamos que alrededor también hay más personas, más mártires allí, que estaban crucificados, y a unos también los encendían. Eran entonces las formas de sufrimiento que tenían los creyentes.
Y tengamos presente que entonces aquí nombra el Señor Jesús, le dice a la iglesia: no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. ¿Quién era Antipas? No se tiene mucha información acerca de Antipas. Lo que dice el texto dice: es mi testigo fiel que sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Repite esta parte, que allí vivió Satanás, allí vive Satanás en ese momento, es lo que le dice en la carta. O sea, era un lugar realmente de mucha maldad. Pero de Antipas, pues lo poco que se sabe es que era un pastor de la iglesia, por lo visto de allí de Pérgamo, y los sacerdotes de Esculapio, recordemos, el dios de la sanidad, estos sacerdotes alborotaron al pueblo y finalmente lograron que lo condenaran y luego lo llevaron a la muerte también quemado por el fuego. Es lo poco que se sabe de Antipas. Si tengamos presente entonces que esto ya había sucedido. Recordemos que a diferencia de la iglesia de Esmirna, Jesús les dice que ellos van a sufrir una persecución. Aquí ya Jesús está hablando de algo que ya había sucedido y era el martirio, la muerte de este cristiano, de este pastor, de este líder de la iglesia, de la primera iglesia. Vamos entonces a pasar a la tercera parte, que es la censura o el pero, lo que es censurable de parte de Jesús. Y entonces, luego de haberle reconocido, como lo hace con todas las iglesias, primero lo bueno, ahora le habla de lo que es, lo que él no está realmente no está de acuerdo, lo que está pasando en esta iglesia. Dice así: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Bueno, entonces lo primero sería tener presente que los creyentes de Pérgamo habían soportado, habían rechazado los peligros externos. Pero aquí ya nos habla de un peligro interno. Ellos dejaron entrar a la iglesia falsas doctrinas. Aquí dice la doctrina de Balaam. Recordemos esta historia muy conocida del caballo de Troya. Esto era lo que le había pasado a esta iglesia de Pérgamo. ¿Cómo nos habla esta historia? Desde luego de manera muy corta, solamente recordemos que los troyanos estaban en una guerra bastante ya larga, de unos 9 años, contra los griegos. Y los griegos entonces, ya cansados, luego de intentar invadir esta ciudad de Troya, que era imposible, decidieron usar una estrategia diferente. ¿Cuál fue? La del engaño. Construir un caballo en madera y ofrecérselo a los troyanos, haciéndoles creer que ellos se iban ya finalmente aceptando su derrota. Les dejaron entonces este caballo a la entrada de la ciudad de Troya y los troyanos, como se dice, se tragaron el anzuelo, entraron el caballo, no tenían presente, no sabían que era un engaño y que los mejores soldados de los griegos estaban dentro. Y en la noche, luego de esta celebración, cuando ya toda la ciudad estaba distraída y durmiendo la mayoría, entonces los soldados salen del caballo, de dentro del caballo, y toman la ciudad. Y es así como Troya es engañada y es derrotada. Así que, como nos dice este texto, ¿no? Jesús le está hablando de algo que está mal en ellos, que han dejado, que están tolerando. Es decir, toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam.
Cuando habla de una doctrina, habla de una enseñanza, de algo no simplemente que creen algunos de los que forman parte de esta iglesia, sino que están además enseñando estos principios de Balaam. Ahora, entonces, ¿quién fue Balaam? ¿Y quién fue Balac? Porque dice Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas. En Números 22, 4 al 6, pues nos habla sobre esta situación. Bueno, ¿quién era Balac? Balac era el rey de Edom. Edom era una región que quedaba cerca del Mar Muerto, es decir, cerca a Canaán. Los israelitas iban camino a tomar la tierra prometida, que es Canaán, y antes de entrar ellos llegan al lado oriental del Jordán, del río Jordán, y se instalan allí. El rey de esta región, que quedaba un poco más al sur de donde se ubicaron los israelitas, este rey se angustió, entró en pánico, se asustó, porque dijo, mejor dicho, ellos, los israelitas, también vienen por nosotros y nos van a matar, nos van a exterminar, son muchos. Él había visto lo que ya el pueblo de Israel había hecho con otros pueblos que los habían enfrentado, y entonces él decide llamar a Balaam. Balaam era un falso sacerdote que, pues por lo visto, era muy reconocido y muy respetado en esa región, y cuando lo llaman, entonces este rey, Balac, le pide que maldiga al pueblo de Israel. Y finalmente, sin alargar mucho la historia, solamente decirles no pudo hacerlo, Dios se lo impidió. Y entonces finalmente, por lo visto, este sacerdote Balaam, en vista que no había podido maldecir al pueblo, le enseñó, indujo a las mujeres de Moab a seducir a los israelitas para también llevarlos hacia la idolatría. Dice así Números 22, 4 al 6. Entonces envió mensajeros para llamar a Balaam. Su mensaje decía, mira, una inmensa multitud ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven por favor, maldice a este pueblo porque es demasiado peligroso para mí. Y más adelante, en Números 25, 1 al 3, dice, mientras los israelitas acampaban en Sittim, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De este modo Israel se unió al culto a Baal, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Y en Números 31 nos aclara, cuando Moisés le está hablando a los líderes de su pueblo, que dejaron vivas a las mujeres luego de una batalla con el ejército de Moab, dice Moisés, precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Así que, así como la ciudad de Troya, también los israelitas fueron engañados, en este caso por las mujeres de Moab, y fueron inducidos, como aquí mismo dice el texto, les enseñó entonces a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Es entonces este peligro grande que finalmente en esta trampa cayó el pueblo de Israel allí en el Antiguo Testamento. Pero además entonces dice el siguiente versículo, toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. Aquí vemos una imagen donde Balaam está tratando de maldecir al pueblo, pero no es posible. Y finalmente esta imagen que nos muestra cómo las mujeres moabitas atrayeron a los hombres israelitas y les llevaron entonces a la idolatría. Y entonces el verso 15 que dice, toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas, por lo tanto arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos,
con la espada que sale de mi boca. Esta primera parte, toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Recordemos que los nicolaitas ya fueron nombrados en la primera carta, que es la carta que Jesús le dirige a la iglesia de Éfeso, allá en el verso 6. Y de los nicolaitas, recordemos que la poca información que se tiene nos dice que muy seguramente eran unos gnósticos que eran seguidores de un hombre llamado Nicolás, y que lo que ellos enseñaban es que el pecado realmente no era tan grave. Cualquier pecado que se hiciera quedaba en el cuerpo y no afectaba el alma. Entonces, esta doctrina también caía como anillo al dedo a los que se refiere Jesús en el verso anterior, que tiene que ver con inducir al pueblo a la idolatría. Entonces, dice en el 16, por lo tanto, arrepiéntete. Esa es la solución. Arrepentirse, recordemos, es una palabra griega que significa cambiar de dirección, tener un cambio de pensamiento también, un convencimiento total de que por donde uno iba mal, que eso que se hizo estuvo mal y que es necesario urgentemente cambiar de dirección. Ese es el arrepentimiento, metanoia. Y dice entonces Jesús que de otra manera iré pronto a ir a pelear con la espada que sale de mi boca. Nuevamente esta imagen, fíjense que Jesús había usado esta imagen al comienzo para presentarse, y ahora entonces la retoma para decirle a la iglesia de Pérgamo que deben de orar pronto, y si no, él mismo, Jesús, va a orar. Jesús entonces le insiste a esta iglesia que debe de hablar con estas personas que tienen una doctrina equivocada que está causando daño a esta iglesia de Pérgamo, o de lo contrario, Jesús mismo va a entrar a obrar, ¿no? Con su autoridad y con su juicio y con su poder, con su palabra de autoridad y de poder. Iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Pasamos a la cuarta parte, que es la fórmula y la promesa. En el 17, donde dice, el que tenga oídos, recordemos, esta es la fórmula, aparece en todas las cartas, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos llamados a escuchar al Espíritu Santo que nos habla a las iglesias, y en este caso pues está insistiendo en cada carta que debemos escucharle y estar dispuestos a aprender, a corregir las cosas que están mal, a tomar el camino apropiado. Dice entonces, al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Aquí vienen entonces dos cosas que Jesús le promete al que salga vencedor, ¿no? La primera es el maná escondido y la segunda es la piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe, desde luego que solo conoce Dios y quien la recibe. ¿Qué es entonces esto del maná escondido? Esta parte, este versículo, no es muy sencillo de interpretar y debemos de tener claridad que estamos en el campo de la interpretación, porque el texto en sí no es del todo claro, pero sí podemos ir a otros textos y fijarnos o interpretar de alguna manera a qué se refiere. Recordemos entonces que el maná fue el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto durante esos 40 años que se demoraron en ir hasta la tierra prometida. Allí entonces Dios los alimenta de esta manera con un alimento que envía Él desde el cielo. Dice que cada mañana los israelitas salían a tomar una porción, todos los días durante 40 años. Dios después les ordena construir el arca de la alianza,
Y el arca de la alianza, allí dentro, dice Dios a Moisés, le da las instrucciones, que deben de guardar tres cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón y un recipiente con maná. Entonces, allí estaba guardado esos tres elementos, y es muy posible entonces que se refiere a ese maná. Pero tengamos presente que más adelante en el Evangelio de Juan nos narra que luego de que Jesús alimentó a los 5.000 con 5 panes, luego la multiplicación de 5 panes y 2 pescados, 2 peces, esta multitud entonces quedó bastante impactada y lo siguieron a Jesús. Luego lo encontraron nuevamente allí en la ciudad, en Capernaum, y le están pidiendo pues a Jesús que les dé nuevamente pan, y él les dice: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. ¿Por qué? Porque están haciendo referencia al pan en la época del desierto. Y dice Jesús: el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Y más adelante dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Porque Jesús está diciendo que los israelitas en el desierto comieron del maná, pero finalmente murieron después. Pero aquí la diferencia es que Jesús es el pan de vida. Y él termina en el verso 51 diciendo: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Es muy seguro entonces que cuando Jesús les está diciendo a ellos que les va a dar del maná escondido, tal vez se está refiriendo a que va a buscar o va a tener esa persona, ese vencedor, una relación cercana, muy cercana con él. Y de eso se trata, ¿no? Tener esa relación cercana con él, alimentarnos cada día de él, de su palabra, de lo que él nos ha enseñado en los evangelios y en su palabra. Entonces, esto es la parte en que Jesús dice que va a dar al que venciere ese maná escondido, pero después dice: le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito el nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Entonces, ese nombre nuevo que solo vamos a conocer cuando estemos allí en su presencia, presentándonos victoriosos ante él. Ese nombre, el nombre nuevo, recordemos que es muy posible que, de acuerdo a este texto, se ha cambiado nuestro nombre, así como Dios le cambió el nombre a otros personajes en la Biblia. El cambio del nombre, cuando Dios lo hacía, era además en un momento en que estaba indicando que comenzaba una nueva etapa de la vida de esa persona. Recordemos a Abraham, que él no se llamaba Abraham, sino se llamaba Abram, y Dios le cambia ese nombre por Abraham. La esposa de Abraham, que era Sara, que era Sarai, Dios también le cambia ese nombre por Sara. Jacob recibe el nombre de Israel. Saulo recibe el nombre de Pablo. Y Simón recibe el nombre de Pedro. Entonces, hay más personajes, pero solo para tener esto presente, va a ser un nuevo inicio cuando estemos ante la presencia del Señor. Dios entonces quiere que seamos vencedores. Dios quiere que nosotros no tengamos pues estas dificultades que tuvo esta iglesia de Pérgamo. Dice entonces que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. Creo que todos queremos estar ante el Señor en esa situación como vencedores. Recordemos al barco, que el barco ha sido construido para flotar sobre el agua, no para
dejar entrar el agua. Y recordemos que ese engaño que sufrió tanto Troya, y en este caso el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y en esta situación de la iglesia de Pérgamo, también estaban sufriendo un engaño que les causaba mucho daño. Estamos llamados entonces a ser muy cuidadosos, no solo con los peligros externos, sino también con los peligros internos. Vamos a mirar estas 4 conclusiones, recordándoles que seguramente hay muchas más conclusiones que el Señor nos puede guiar a ellas. Dice esta primera conclusión: la iglesia está expuesta a grandes peligros que vienen tanto de afuera como de adentro. Entonces, esta es una conclusión importante. Los peligros no son solamente los de fuera, que es muy importante, y vemos que aquí Jesús alaba a esta iglesia por haber soportado estos peligros, haber salido victoriosos sobre estos peligros externos. La segunda conclusión: debemos estar vigilantes a toda clase de peligros. No solamente saber que hay tanto peligros externos como internos, sino que debemos estar vigilantes ante cualquiera de esta clase de peligros, tanto externos como internos. La tercera conclusión: los peligros más difíciles de identificar son aquellos que llegan mediante el engaño. Recordemos que Satanás es llamado el engañador, el padre de mentira, y no es realmente sencillo en muchos casos identificar los planes que él desarrolla o busca desarrollar dentro de una iglesia. También recordemos que la palabra misma dice que él se disfraza incluso de ángel de luz. Entonces, estemos atentos a cualquier clase de engaño que el enemigo quiera usar para destruir la iglesia del Señor. Y por último, cuidar y mantener la sana doctrina es tarea vital para todo creyente y para toda la iglesia. No somos nosotros simplemente creyentes para, como se dice, ir y calentar banca, ¿no? Somos creyentes para vigilar lo que estamos recibiendo. No estés abierto a cualquier doctrina que te llegue a ti, a tu WhatsApp, a tu Facebook, a cualquiera de estas redes sociales, de cualquier manera. No te dispongas a que porque se dice ser cristiano, entonces es una doctrina sana. No. Debes de vigilar eso. Tú estás llamado, desde luego, a alimentarte, a cuidar ese primer amor, a mantenerlo, a desarrollarlo, como vimos en la carta a Éfeso, que Jesús les dice a esta iglesia que deben recuperar ese primer amor. Estamos llamados a recuperar y a mantener ese primer amor, pero también a vigilar que no entren falsas doctrinas en nuestras vidas, en nuestros corazones, y desde luego que tampoco entre a la iglesia del Señor Jesús. El Señor te bendiga.